Levítico capítulo 26, vamos a arrancar en el versículo 1, pero una de las cosas importantes cuando estudiamos la Biblia es que cuando se escribe la Biblia y Moisés está escribiendo esto, no hay capítulos y no hay separación de versículos. Entonces está escrita como toda una historia, es toda una narrativa. Nosotros la tenemos separada en la Biblia para que cuando te prestemos una Biblia, pues vayas a Levítico capítulo 26, sea más rápido para todos ubicar dónde estamos. Y la otra cosa es para cuando quieras compartir de algo, pues te memorizas los versículos, ya saben dónde están y los ubicas. Si no, tendríamos que estar poniendo separadores en toda nuestra Biblia y llenándola de post-its, y es mucho más fácil. Pero en el capítulo anterior, en el capítulo 25 que vimos la semana pasada, en el versículo 55, es donde nos tenemos que tomar para agarrar el versículo 1 del capítulo 26, y dice: porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Antes eran siervos de Egipto y de Faraón, y Dios está diciendo ahora son mis siervos, son los hijos de Israel, y son míos, y yo los saqué, yo los liberé, yo soy su Salvador. Y dice: yo Jehová vuestro Dios. Él es el Dios de su pueblo. Y entonces viene la conclusión de lo que hemos visto en Levítico, y lo que vamos a ver en el versículo 26 lo podemos resumir en 3 palabras. La primera palabra es bendición, la segunda palabra es maldición, y la tercera palabra es solución. Bendición, maldición y solución, y ahorita vas a ver por qué en el capítulo. Versículo 1: no haréis para vosotros ídolos. Ahora, ¿por qué? Porque Él es Jehová y Él es nuestro Dios, y no necesitamos sustitutos. Él es Dios y no necesitamos algo que asemeje ser Dios o que parezca ser Dios, o algo que nosotros formemos y hagamos y que sea nuestro sustituto para Dios, porque tenemos un solo Dios y Él es el Creador. Y entonces Dios está recordando a su pueblo: no haréis para vosotros ídolos, no los hagan con sus manos. Y nada más ponte a pensar esto: Dios hizo con sus manos a los hijos de Israel. Él nos creó, somos su creación. Él nos forma en el vientre de nuestra madre, y sería muy torpe pensar que entonces nosotros podríamos formar a Dios con nuestras manos. Y dicen: no haréis para vosotros ídolos, y eso incluye ni escultura, ni os levantaréis estatua. Entonces los ídolos los podrían representar en escultura, en estatua. Ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada. Entonces podían poner una piedra y podían pintar, podrían hacer un cuadro, un dibujo de un ídolo. Y Dios está diciendo: no hagan eso, porque yo soy Dios. No hay sustitutos, ni escultura, ni estatua, ni piedra pintada para inclinarnos a ella. Dios los había sacado para que se inclinaran ante Dios. De donde vienen ellos y donde los saca Dios de Egipto, está lleno de ídolos, está repleto de ídolos. No solamente Egipto, sino todo Mesopotamia está lleno de ídolos, y lo vimos en Génesis con Abraham. De donde Dios saca a Abraham es de Ur de los Caldeos y los lleva a la ciudad de Aram, y toda esa zona está lleno de idolatría. Entonces Dios los saca de idolatría, no para que sigan en idolatría, sino para que sean libres de idolatría y no tengan un sustituto de Dios, sino puedan conocer al Dios verdadero y al Dios vivo. Y Dios les está recordando primero y segundo mandamiento: no hacer ídolos, amar a Dios, no te inclines ante ellos. Y la razón es porque yo soy Jehová vuestro Dios. Dios está diciendo: ya me tienes a mí. Ya me tienes a mí. No necesitas nada más. No necesitas pinturas, no necesitas estatuas, no necesitas esculturas. Ya me tienes a mí. No hay sustitutos. Versículo 2: guardad mis días de reposo. Ahora, sus días de reposo no nada más es el Shabbat, sino son las fiestas que ya las vimos hace un par de semanas. Si te acuerdas cuántas son, 7 fiestas. Y es entonces Pascua, si te acuerdas, Pascua,
panes sin levadura, primicias, Pentecostés. Las 4 primeras fiestas, esas ya tuvieron su cumplimiento en Jesucristo. Y después tenemos 3 fiestas que son las que estamos esperando en Jesucristo, que son, ¿te acuerdas? Trompetas, que está hablando del rapto de la iglesia, el día del perdón, Yom Kippur, y la tercera y último es tabernáculos, que es el reino milenario. Y Dios está diciendo, guardad mis días de reposo. Y no era guardar por guardarlo, sino porque cada una de estas fiestas y cada una de estas celebraciones era para pensar en Dios, para recordar a Dios y para descansar en Dios y recordar que de Él, de Dios, viene la salvación. Y guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. 2 cosas muy importantes. Dios está diciendo, honra las fiestas, las celebraciones, cada sábado, honra eso, pero también el tabernáculo, el templo. Y en tiempos de Jesús, estas 2 cosas se convierten en ídolos. Y entonces cuando los seguidores de Jesús están caminando junto con Jesús y en un sábado están recogiendo espigas, los fariseos se indignan y dicen, ¿cómo están trabajando en el día de reposo? Y cuando Jesús entra a la sinagoga un día de reposo, le ponen una trampa y ponen un hombre con la mano mala y le dicen, ¿es lícito sanar o no en el día de reposo? Le avientan esa tirabuzón a Jesús pensando que va a ser tropezadero para Jesús. Y Jesús le dice, estira tu mano y es sano. Y cuando van saliendo del templo, están viendo las piedras los apóstoles con Jesús y dice, Maestro, ve estas piedras. Habían hecho 2 cosas que eran para recordar a Dios, ídolo. Y la verdad, nuestro corazón, si no cuidamos nuestro corazón, hasta las cosas que son de Dios las podemos convertir en idolatría. Y dice, guardad mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario. Porque ya vimos en Éxodo y Levítico, se trata de eso, del tabernáculo donde Dios iba a morar y la gloria de Dios iba a estar ahí. Era Dios con ellos, era la presencia de Dios morando en medio de ellos. Eso es lo que significaba el tabernáculo. Y de pronto nos puede pasar, y les pasó a ellos. Estaban tan acostumbrados a que Dios moraba en medio de ellos, que ya no era maravilloso, ya no les sorprendía eso. Y sabes que hay una cosa que nos tiene que sorprender a nosotros, nos tiene que sorprender y nos tiene que sacar mucho de onda cuando ya como que venir a la iglesia y cantar alabanzas y abrir la palabra es como, ay, bueno, pues sí lo hacemos cada semana. Y nos tiene que sorprender que nos pase eso y no tenemos que dejar que nos pase eso. Y dice, y tened en reverencia mi santuario, nunca se olviden, yo Jehová. Versículo 3. Sí, y vas a ver en el versículo 3, van a empezar estas bendición tras bendición tras bendición, pero hay una cláusula, y la cláusula es la primera palabra del versículo 3 y dice, sí, o sea, si anduvieres, si haces esto. Y después vamos a ver a partir del versículo 14, si te das cuenta en el versículo 14 dice, pero sí. Entonces al principio es, si haces esto. Y después, a partir del versículo 14 es, pero si no haces esto. Y tiene una cláusula lo que aquí viene. Y versículo 3 dice, si anduvieres en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. O sea, iba a venir no solamente lluvia física, sino lluvia espiritual, bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición, tras bendición, tras bendición para su pueblo. Y esto, por supuesto, era por gracia. Eso ya lo tenían. La tierra prometida, Dios ya se las había dado. Lo único que tenían que hacer es ser fieles, seguir a Dios, obedecer lo que Dios le estaba diciendo y entrar y poseer la tierra. La tierra ya estaba ahí. Y Dios dice, ok, si ustedes obedecen, escuchan y guardan mi decreto, entonces van a tener lo que ya está ahí en la tierra, lo que ya es de ustedes por gracia. No tenían que hacer algo para lograrlo, ya lo tenían. Lo único que tenían que hacer es simplemente ser fieles, andar en sus decretos. La palabra andar es caminar.
caminar en sus decretos, y caminar con Dios es caminar en sus decretos. No puedes separar a Dios de sus decretos, no puedes separar a Dios de su palabra, no puedes separar a Dios de su ley, es suya. Si anduvieras en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, no nada más es escucharlos, sino obedecerlos y hacerlos, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Acuérdate que ellos vienen de Egipto, donde todo el año por los ríos hay mucha agua, y en el viejo mundo, en estos tiempos, el agua significaba vida. Un lugar de desierto significaba no asentación, no civilización, no vida, no familias. Donde había agua, todo el mundo llegaba ahí y era muy importante. Y cuando Dios los lleva a la tierra prometida, lo que tiene la tierra prometida es que no tiene ríos como los tiene Egipto, y dependían completamente de si llovía o no llovía. Y Dios los que está diciendo es, ya tienen mi bendición. Ya tienen la lluvia cada año, ya tienen la tierra, ya tienen una tierra que fluye leche y miel. Lo único que tienen que hacer es entrar y obedecer y caminar conmigo, seguir mis estatutos. Y yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus frutos, y el árbol del campo dará su fruto. Versículo 5, vuestra trilla alcanzará la vendimia. Entonces, cuando ellos están trillando y están recogiendo los cereales, en ese momento ya la vendimia de las uvas ya está alcanzando y está dando su fruto, y la vendimia alcanzará la sementera cuando tienen que volver a sembrar. Y comeréis vuestro pan hasta saciarnos, y habitaréis seguro en vuestra tierra. Está hablando de prosperidad, de plenitud. Y Dios le está prometiendo a su pueblo, ya por gracia ya lo tienen, ya son míos, ya los saqué de Egipto. Lo único que tienen es seguir mis decretos y honrar mis fiestas, y lo que yo les he pedido, hacedlo. Y vimos la semana pasada que sus decretos y sus leyes y sus mandamientos no son un peso, sino sabemos que son una bendición, y es porque Dios nos quiere bendecir, y porque Dios nos quiere cuidar, y porque nos conviene. Él no puso como capricho sus decretos para su pueblo, ni para nosotros hoy, todos los decretos y los mandamientos del Nuevo Testamento. Y entonces, fíjate, la trilla alcanzará la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciarnos. O sea, no solamente va a haber alimento, sino va a haber alimento suficiente, y no solamente suficiente, sino va a ser de sobra, va a ser bendición tras bendición, gracia sobre gracia. Y no solamente va a haber alimento, sino dice, y habitaréis seguro en vuestra tierra. Y ellos sabían, puede haber mucho alimento, como en tiempos de Gedeón, había muchísimo alimento, pero ¿de qué sirve mucho alimento si están poniendo los alimentos en las bodegas, y no hay seguridad, y llegan y te roban todo lo de tu bodega tus vecinos? Y Dios estaba prometiendo, no, va a haber plenitud, va a haber abundancia, pero no solamente va a haber abundancia, sino va a haber seguridad. Y no de pronto eso es lo que pedimos. O sea, queremos eso, plenitud, y no solamente plenitud, sino queremos sentirnos confiados, y queremos sentirnos seguros. Y Dios le estaba prometiendo esto a su pueblo. Y si Dios se lo estaba prometiendo, era para que ellos tomaran estas promesas y las cumplieran y las pusieran en obra y obedecieran, y que nunca se les olvidara esto. Y habitaréis seguros en vuestra tierra. Versículo 6, y yo daré paz en la tierra. ¿Y no te encanta ahorita que estamos en campañas? Todo esto prometen. O sea, plenitud, seguridad, y hasta han sacado y está de moda la palabra paz. Y sabes que cuando Jesús viene, dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y sabes que la paz de Jesús no es una prosperidad económica, ni es una plenitud, ni siquiera es seguridad en este mundo. Si no, ve cómo le va en el libro de Hechos al apóstol Pablo. Lo que Jesús está diciendo es algo que va más allá de lo que se puede ver. Es estar en paz con Dios y tener la paz de Dios. Y sabes que cuando cumples los decretos de Dios y los estatutos, es el momento de mayor plenitud para el hombre, porque sabes, estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo. Y entonces estás en paz con Dios y estás en paz con los demás, y eso es una vida llena de plenitud. Y Dios les está prometiendo eso, y yo daré paz en la tierra. Y dormiréis. ¿Nunca te ha pasado que no tiene
no tienes paz y nada más no puedes dormir. Y estás dándole la vuelta para un lado y para el otro y para un lado y para el otro. Y Dios está diciendo, mira, si cumples mis decretos, en paz te acostarás y asimismo dormirás. O sea, son promesas hermosas del Señor. Y Dios le está dando promesa tras promesa, tras promesa, tras promesa, tras promesa. Gracia sobre gracia a su pueblo. Hasta pareciera que estuviéramos leyendo el Nuevo Testamento. Y te das cuenta, el Dios del Levítico es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y dice, yo daré paz en vuestra tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante. ¿Nunca te has sentido así espantado? Y más con los truenos, ¿no?, de esta semana. Y dice, no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias. En ese tiempo había osos y había tigres. Y dice, no, y yo no solamente los voy a proteger de sus enemigos, los voy a proteger de los animales, de lo que más temor tienes, de eso te voy a proteger. ¿Qué es lo que más temes? ¿Qué es lo que más temes? Y Dios dice, de eso yo voy a estar contigo. Y nos quita ese temor, porque cuando sabemos que Él está con nosotros, su perfecto amor echa fuera ese temor. Y entonces podemos vivir confiados porque sabemos que Él está caminando con nosotros. Entrar a la tierra prometida y recibir estas bendiciones se trataba que Dios estaba con ellos. Dios estaba entre ellos. Por eso es tan importante el tabernáculo, la presencia, el arca, la columna. Dios estaba con ellos. Nunca los iba a abandonar. Dios no los sacó de Egipto para abandonarlos en el camino. Dios no los sacó de Egipto para simplemente trasladarlos de Egipto a la tierra de Canaán y ahí abandonar a su pueblo. Y sabes que si Dios te salvó, nunca te va a abandonar. Dios no te salvó y te rescató para abandonarte a la mitad del camino. Dios siempre va a estar contigo. Dios sí es un Dios fiel. Y de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Entonces está hablando no solamente de paz en el territorio, entre ellos, entre los habitantes de la tierra, sino entre los enemigos. Nadie les va a llegar a atacar, nadie les va a llegar a hacer guerra, nadie los va a vencer. Versículo 7, y perseguiréis a vuestros enemigos. O sea, ellos no te van a perseguir, tú vas a perseguir, y eso es lo que pasa en Josué. Ellos, y vas a ver esto en la Biblia. O sea, me encanta la Biblia porque es tan visible. Y en ese tiempo, cuando llegaban a conquistar una población, no son como las películas de guerra que ves hoy, sino se ponía una ciudad a pie a guerra, dispuestos para la guerra, y del otro lado se ponía el pueblo de Israel dispuesto para la guerra. Peleaban, y si uno de los dos lados veía, los enemigos de Israel veía que perdían, lo que hacían era correr y huían, y iban de una ciudad a otra ciudad, y lo que hacía Israel es que los perseguía de ciudad a ciudad hasta que los atrapaba. Y entonces era así una persecución por toda la ciudad. Y Dios está diciendo justo lo que va a pasar, y lo que vamos a estudiar después en Josué y en Primera y en Segunda de Samuel, que ellos iban a perseguir a sus enemigos, que sus enemigos no iban a perseguir a ellos. Cuando los enemigos persiguen al pueblo es cuando dejan de consultar a Dios, cuando dejan de tomar en cuenta a Dios, cuando no siguen sus estatutos y no toman en serio a Dios. Pero dice, si ustedes obedecen, ustedes perseguirán a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100. O sea, ¿te imaginas 5 cuatitos persiguiendo a 100? Y 100 de vosotros persiguiendo a 10,000, 100 persiguiendo a 10,000. O sea, ve el radio de diferencia entre números. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, para que todo mundo viera que no eran ellos, era Dios. Era Dios entre ellos. La fortaleza del pueblo de Israel no eran ellos. Venían de ser esclavos de Egipto, de ser oprimidos. ¿Qué fuerza puede tener un pueblo así? Pero su fortaleza era que Dios estaba entre ellos, y Dios lo iba a hacer ver. Y si te acuerdas la historia de Gedeón, con 300 vencieron a 135,000. Y Dios dice, para que ustedes no se lleven la gloria y todo el mundo vea que soy yo entre nosotros. Y esta es la historia de Israel. O sea, en un capítulo
Es una historia resumida. Si quieres ver un resumen de la historia de Israel, este capítulo es perfecto para eso. Y ya te ahorras un libro así choncho de la historia de Israel. Y dices, mira, la Biblia tiene el mejor resumen de la historia. Y ¿sabes qué? Todavía no había pasado. Y ¿sabes? Dios lo sabe todo hasta lo que no ha pasado. Lo que tú no sabes, Él lo sabe. Dios ya sabe cómo va a terminar tu historia. Dios ya sabe qué es lo que va a pasar. O sea, y cuando nosotros leemos la Biblia y estamos así, ya sabemos la historia, ya sabemos el final, ya sabemos lo que pasa cuando entran a la tierra prometida, ya sabemos cuando pelean contra Ai, ya sabemos cuando pelea David contra los filisteos. O sea, ya sabemos todo lo que pasa con Saúl, con Jonatán, ya sabemos lo que pasa con Salomón. Y de pronto cuando estamos leyendo no estamos así palpitando, pero ellos cuando están viviendo esto no saben lo que va a pasar. Pero Dios en este capítulo nos está diciendo, yo sí sé lo que va a pasar. Él sí sabe lo que va a pasar en tu vida. O sea, a Dios no así, me agarró desprevenido esto que le pasó a Talí. O sea, Él sabe cada aspecto de tu vida. Él no se saca de onda. Él está en control y Él es soberano. Él te está guiando. Para que Jesús fuera crucificado justo el día de la Pascua, Él tuvo que mover todo y ser soberano en la historia y poner a Poncio Pilato. O sea, ¿quién puede hacer esos planes? Y poner a Félix, y poner en Belén, y poner a los niños, y que se hiciera un censo. O sea, si tú ves toda la historia de Israel, lo único que te vas a dar cuenta es Dios es soberano, y todo el tiempo estuvo en control. Y cuando de pronto te das cuenta de tu vida, dices, ok, ¿cómo llegué aquí a Semilla? O sea, qué raro. O sea, ¿cómo? Y empiezas a jalar el hilo y empiezas a darte cuenta, es que esto, pasó esto y esto y esto. Te das cuenta que Dios es soberano y tuvo que mover muchas cosas en la historia para que tú puedas estar teniendo una Biblia y abriéndola en Levítico capítulo 26. Dios no se saca de onda de nada, ni hasta del celular. Ay, sí. Versículo 8, entonces van a perseguir. Versículo 9, porque yo me volveré a vosotros. Me encanta eso, porque yo me volveré a vosotros. Esta palabra yo me volveré a vosotros es que Dios voltea su rostro y lo resplandece en su pueblo. Y por eso la oración sacerdotal es, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Danos paz. Y lo que Dios está diciendo, yo voy a estar cara a cara con ustedes. Yo voy a resplandecer mi rostro sobre ustedes. Ya tienen mi gracia, ya tienen mi favor. Y tienes que saber, Dios nunca está en contra de nosotros. Dios nunca, la Biblia enseña que Dios está a nuestro favor. Nunca pienses que lo que te está pasando es porque Dios está en contra de ti. Dios siempre está a tu favor. Dios está de tu lado. Si Dios es con nosotros, dice Romanos, si Dios es con nosotros, ok, y ya te sabes lo que sigue. Si Dios es con nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Y ahí te quedas con quién contra nosotros, pero se te olvida, Dios es con nosotros. Ya, quédate ahí. Olvídate de quién contra nosotros. Ya, eso sí está bien, pero Dios es con nosotros. Dios ha volteado su rostro a nosotros y ha resplandecido su rostro sobre nosotros. Y entonces de pronto lo que Dios quería es que el pueblo pusiera sus ojos en Dios y viera su rostro. Todo Éxodo y Levítico se trata de eso. Dios resplandeciendo su rostro. Y de pronto puedes estar cara a cara con Dios y disfrutarlo y recibir su bendición y obedecer su voz y ver su gloria. Y yo me volveré a vosotros y os haré crecer. No solamente en números, porque dice y os multiplicaré. Entonces está hablando de espiritualmente. El pueblo iba a crecer espiritualmente porque Dios iba a estar entre ellos. Y Dios resplandeciendo su rostro, al ver su pueblo, la gloria de Dios van cambiando ellos de gloria en gloria, como tú y yo. Cada vez que estamos delante de Dios y Él resplandece su rostro sobre nosotros y le estamos conociendo, nosotros vamos creciendo espiritualmente y vamos creciendo de gloria y gloria a la imagen de Jesucristo.
Y tenemos que saber, esto es lo que enseña la Biblia, es real y lo tenemos que creer. Y parte de la bendición de Dios es eso, es crecer en el Señor. Es no quedarte igual, no quedarte estancado. Y Dios le está prometiendo: yo los haré crecer y los multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. El pacto que había hecho con Abraham. Abraham, créeme, y de tu simiente bendeciré a muchas personas, a muchas naciones. Abraham, yo te voy a bendecir a ti para que tú puedas bendecir a muchos. Y Abraham, cuenta la arena del mar. Nunca has ido al mar o a la playa y así, o sea, nada más te lo dejo de tarea. Toma un bonche de arena y cuenta, aquí en el bonche, cuánta arena hay, cuántos granitos hay. O sea, vas a estar 1, 2, 3, ya se me pasó una, ya se me cayó otra. O sea, no se puede. Y ese es el punto, tú no puedes. Abraham no podía solo. Y lo saca en la noche y dice: voltea al cielo, Abraham. Y Abraham no tenía hijos y tenía la promesa: con Sara vas a tener un hijo y de ahí multiplicaré y te haré fructificar y tú como nación vas a bendecir a las naciones. Y voltea Abraham al cielo y está viendo al cielo y Dios le dice: ok, ¿ves las estrellas? Sí, cuéntalas. O sea, nada más cuando estás 1, 2, 3, ya salió otra por acá, acá, y de pronto ya se me perdió. Y Dios dice: ya ves, no puedes ni contar estrellas, Abraham. Y Dios hace con nosotros y en nuestra vida cosas para que nos quede claro que era Él y no nosotros. Y Dios quería hacer esto con su pueblo, que siempre lo reconocieran. Esto era la marca del pueblo de Israel, es Él y no nosotros. Él es nuestro Dios, Él está a favor de nosotros, Él ha resplandecido su rostro, Él nos quiere bendecir por quien es Él. Él nos ama, Él nos salvó, Él nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Por qué hacernos sustitutos? Un ídolo no puede resplandecer su rostro sobre ti. Un ídolo no te puede dar paz. Es una falsa paz. Un ídolo no te puede hablar. Y Dios sí. Un ídolo no te puede oír. Y Dios te escucha. Un ídolo no te va a poder limpiar las lágrimas. Y Jesús dice: yo, cielos nuevos y tierra nueva. Ya. Yo sé. Yo me hice hombre. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que has vivido, lo que has pasado. Y yo fui tu sustituto. No solamente morí por ti en la cruz, sino me hice hombre para sentir y saber lo que tú sientes. El dolor, la alegría, el gozo, la pena, la depresión. Jesús dice: estoy triste hasta la muerte. ¿Nunca te has sentido así? Triste hasta la muerte. Y al final va a decir: yo sé que era eso, pero ya. Entra, ven, te voy a enseñar. Te voy a enseñar cómo se ve el rostro de mi Padre. Ya, peso de gloria. Todo va a haber pasado. Entonces sigue caminando. Y os haré crecer y os multiplicaré. Y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y Dios con eso está diciendo: mira, busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios. Y todo esto será añadido. Y cuando dice Jesús: y todo esto será añadido, está hablando de comida y está hablando de vestido. Yo me ocupo de ti. O sea, simplemente confía en mí. Versículo 11: y pondré mi morada en medio de ti. Y acuérdate, ahí el tabernáculo estaba en medio de ellos, pero hoy tenemos algo más que eso. Hoy Jesús no vive en medio de nosotros, vive en nosotros. Y tenemos esa promesa, las arras del Espíritu en nosotros, de lo que viene.
Y acuérdate, ellos están en el desierto, no han visto ni siquiera la tierra prometida, pero ya están recibiendo, ok, si haces eso, te voy a bendecir en esto. Simplemente camina, obedece. Tenemos algo mucho más que ellos. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Hay gente que piensa que el alma de Dios nos abomina, o sea, que Dios nos abomina por algo que hayamos hecho. Y tienes que saber que Dios no te abomina, Dios te ama. Es su naturaleza. Dios amaba a su pueblo y por eso lo salvó. Y como hemos visto en Efesios, Dios nos amó aún siendo pecadores, y Jesús nos redimió aún siendo pecadores. Y no solamente eso, sino nos sigue amando y nos va a amar. Ese es el amor de Dios. Y mi alma no os abominará. Versículo 12. Y andaré entre vosotros. De esto se trata Éxodo, de esto se trata la ley, de eso se trata el tabernáculo, de eso se trata la tierra prometida, que Dios iba a andar con nosotros, Dios entre nosotros. Y todo está apuntando a Dios con nosotros, Emmanuel, Jesús. Todo esto está apuntando a eso. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos. Una vez rescatados de Egipto, ya no seas más siervo de Egipto, ahora eres mío, ahora me perteneces a mí. Y rompí las coyundas de vuestro yugo, el yugo que se ponía en el ganado, y las coyundas son los lazos o las cuerdas de cuero. Y Dios está diciendo, yo me acerqué a ti y fui y te quité esos lazos de cuero de tu alrededor que no te dejaban y no te dejaban estar libre, y simplemente tu mirada no podía subir y no podía ver al cielo, sino siempre estaba abajo, y siempre estabas humillado y siempre estabas oprimido. Y yo te quité eso. Y les recuerda, acuérdate lo que yo hice contigo, y rompí las coyundas de vuestro yugo. ¿Te acuerdas cuando Jesús hizo eso contigo? Que eras esclavo del pecado, esclavo de este mundo, esclavo de Satanás, esclavo de tus miedos, de tus temores. Tenías miedo a la muerte, no sabías a dónde ibas, esclavo de tu propia culpa. Tu culpa y tu pecado todo el tiempo te acechaban como una fiera. No estabas en paz, no encontrabas la paz, y Dios llega y te quita ese yugo. Y no solamente te quita ese yugo, sino te desatora todas estas cuerdas y te deja libre. Sería muy torpe que, si Dios nos está quitando las cuerdas, nos volviéramos a poner las cuerdas y nos volviéramos a poner ese yugo encima. Y Dios le está recordando a su pueblo, yo hice esto, yo rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Dios le está diciendo, acuérdense, ustedes todo el tiempo estaban viendo para abajo. Estaban oprimidos, estaban deprimidos, estaban decaídos, estaban angustiados. Pero yo escuché su clamor y yo fui, les quité este yugo. Y no solamente les quité este yugo, sino levanté tu rostro para resplandecer mi rostro sobre ti y que me vieras. Él nos quita ese yugo y esas coyundas para que podamos levantar nuestro rostro y poder verle. Y Él se complace en hacer eso con nosotros. Nunca el objetivo fue levantar el rostro para que ellos fueran soberbios, para que ellos dijeran, nosotros somos pueblo de Dios. Siempre fue levantar el rostro para que pudieran ver su gloria, para que Dios pudiera resplandecer sobre ellos, para que pudieran recibir la bendición de Dios y ser un ejemplo ante las demás naciones, y las demás naciones gentiles decir, ¿quién es ese Dios de Israel? ¿Quién es ese Dios de Israel? Y os he hecho andar con el rostro erguido. Versículo 14, pero, y los predicadores de prosperidad les encanta del versículo 1 al versículo 13 y no predican lo que sigue.
O sea, simplemente, mira, tú obedece y vas a ver. O sea, se te van a hinchar la billetera y los granos y el trigo. Y, o sea, en tu proceso productivo te va a alcanzar esto, y aumento, y aumento, y aumento. Y no siguen con lo que sigue. Pero, o sea, si hay que leer la Biblia, hay que leerla completa. Versículo 14. Pero si no me oyereis, y Dios está diciendo, pero si me ignoras, si no me tomas en cuenta, si haces ídolos, si no tomas en cuenta mi voz, mis mandamientos, pero si no me oyereis, ni hicieres todos estos mis mandamientos, chécate, es todos estos mis mandamientos. Y Dios está diciendo, es una advertencia. Mi bendición ya la tienes, la tierra prometida ya está, la lluvia ya la tengo lista. Lo único que tienes que hacer es caminar conmigo, disfrutarme. Yo voy a resplandecer mi rostro sobre ti. Lo único que te pido es que cuando resplandezca mi rostro sobre ti, no te voltees y me ignores. Que me tomes en serio y me tomes en cuenta. Que escuches mi voz, es lo que te conviene. Y le está dando una advertencia. Versículo 15, y si desdeñares, la palabra ahí desdeñar es despreciar. O sea, si desprecias mis decretos, si desprecias mi mandamiento, si desprecias mi voz, hoy para nosotros es la palabra, si desprecias la Biblia, me estás despreciando a mí. Si despreciamos su palabra y lo que Él nos dice y lo que Él nos está mandando, estamos despreciando a Dios. Y Dios está dando una advertencia. Y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciar mis estatutos, si menosprecias los estatutos de Dios, estás menospreciando a Dios mismo, que quiere resplandecer su rostro sobre ti, que quiere bendecirte, que quiere dar gracia sobre gracia en tu vida, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. La palabra invalidar es rompiendo. Si rompes tú mi pacto, entonces hay una advertencia, hay una consecuencia. Si no escuchas mi voz, hay una consecuencia, hay una advertencia. Si menosprecias mis mandamientos, hay una consecuencia, hay una advertencia. Por eso la primera parte es bendiciones, la segunda parte es maldición. Pero me encanta la tercera parte porque es la solución. Y Dios siempre pone eso, bendición, maldición. Pero si te ves en esta foto de maldición, hay una solución. Hay una puerta, hay una salida, hay una escapatoria, hay un camino. Y ya sabes quién es, ¿verdad? Pero mira, vamos a seguir leyendo. E invalidando mi pacto, rompiendo mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación, estas enfermedades y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Si me ignoras, yo quiero resplandecer mi rostro sobre ti, pero si me ignoras y no obedeces, entonces no vas a poder verme. El pecado nos ciega para ver quién es Dios. El pecado lo que hace es simplemente estamos diciendo, Señor, tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo, pero queremos ignorarlas y nos volteamos y no queremos ver tu rostro. No resplandezcas tu rostro, Señor. Te menospreciamos y te despreciamos. Y sabes que cuando hacemos eso con Dios, Dios no se queda con los ojos cerrados porque nos ama demasiado. Cuando nosotros ignoramos a Dios, Él no ignora. Cuando nosotros le ignoramos porque nos ama demasiado, no puede ignorar eso. Tiene que actuar. Y entonces su actuar es por amor. Su actuar es por amor. Y yo también haré esto por vosotros. Es como un padre disciplina a sus hijos porque les ama. Un papá que ama a sus hijos no puede ignorar la rebelión de sus hijos. Un papá que todo el tiempo quiere resplandecer su rostro en sus hijos y bendecirles, y sus hijos se dan la vuelta y menosprecian a su padre no se puede quedar con los brazos cruzados. El padre actúa. Y es lo que nuestro Padre Celestial hace con su pueblo. Y yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos, atormenten el alma.
O sea, que no tengas paz. Yo quiero que tengas paz, pero si me ignoras está bien, no vas a tener paz. ¿Por qué alguien quisiera no tener paz? Y atormenten el alma y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Ahora te das cuenta, nunca Él dice que Él va a invalidar el pacto. Y nunca Él dice que va a ignorar lo que Él ha prometido. Lo que Él simplemente está diciendo es: no me puedo quedar con los brazos cruzados que tú hagas eso como mi pueblo. Versículo 17: pondré mi rostro contra vosotros. O sea, si tú no me quieres ver, si tú no quieres que yo resplandezca tu rostro y tú te volteas, está bien, yo también me volteo. Pero aquí estoy. Eso es Dios. Aquí estoy. Yo no invalido mi pacto, pero si tú te volteas, yo me volteo, pero aquí estoy. Y lo único que tenemos que hacer, la solución más adelante, lo único, es voltear de regreso. Es lo único. Y pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y esto pasa con el pueblo de Israel. Si tan solo hubieran leído esto con cuidado, no tendríamos el libro de los jueces como lo tenemos, ni las batallas que perdieron en primera y segunda de Samuel. Y seréis heridos de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. O sea, imagínate este miedo. Huyes sin que haya o sea, nadie te está persiguiendo, pero tienes delirio de persecución. O sea, piensas que todo el mundo está en tu contra, te asustas de cualquier cosa, tienes sueños que nada que ver, es terror, no tienes paz en tu mente. Y todo es por no escuchar la voz de Dios. Por no obedecerle, por no estar atento, por no querer ver su rostro. Versículo 18. Y si aún, o sea, ve esto, y si aún, o sea, si con esto no agarras la onda, dice Dios, ok, y si aún con estas cosas, ¿nunca has conocido a alguien que simplemente le voltea el rostro a Dios, lo ignora a Dios? O sea, dices, o sea, Dios está tratando con esa persona y aún con esas cosas sigue ignorando a Dios. Eso se llama necedad, eso se llama corazón duro, eso se llama no entender, eso se llama berrinchudo. O sea, ellos solos estaban haciendo daño a ellos mismos por no obedecer la voz de Dios y por ignorar a Dios y no tomar en serio a Dios y no cumplir sus mandamientos y sus decretos. Y si aún con estas cosas no me oyereis, ¿no conoces a alguien que Dios le habla? Le dice claramente, como dijo Dani la semana pasada, Dios anda sin rodeos y no anda entre las ramas, sino Dios habla claro, y de pronto Dios le habla claro a alguien y esa persona sabe lo que tiene que hacer, pero decide ignorar eso. Y si aún con estas cosas no me oyereis, o sea, Dios con enfermedades, con los enemigos de Israel, lo que Dios les está gritando es: ¡hey, escúchenme! Tómenme en cuenta, escuchen mi voz, acuérdense, yo soy su Dios, yo los saqué de tierra de Egipto. Dios con todo eso les está gritando que les ama. Y es la historia de los jueces. Y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y no consideraban a Dios. Y de pronto clamaban a Dios, Dios levantaba un juez, el juez los rescataba de sus enemigos, y de pronto se les olvidaba y volvían a hacer lo que bien les parecía. Pasaban años de opresión, de enemigos, y volvían a hacer eso, volvían a clamar a Dios. Y es eso, las reuniones, clamar a Dios. Dios simplemente vuelve a resplandecer su rostro, y de pronto ellos vuelven a ignorar y otra vez caen en esta espiral descendiente del pecado. Y esa es la historia de Israel.
Y tenemos que aprender de ellos para no cometer sus mismos errores. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestro pecado. O sea, si ustedes quiebran la ley, yo les voy a quebrar a ustedes, porque les amo y no quiero que sigan igual. No quiero que sigan igual. Son míos, yo los salvé, yo los amo. Dios no puede ignorar la rebelión de su pueblo. Dios no puede ignorar la rebelión de sus hijos. Y te das cuenta, todo esto ellos están trayendo esto a sus vidas, es por su pecado, es por su pecado. Versículo 19, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Entonces Dios los saca de Egipto y levanta su cabeza, no para que sean orgullosos, sino para que vean el rostro de Dios. Y ellos lo que hacen es se vuelven unos orgullosos, y Dios está diciendo, ¿sabes qué? Con todo esto que voy a hacer, voy a quebrantar, voy a romper la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce, que no llueva y que sea tan difícil poder sembrar y dar su fruto a su tiempo. Y sabes que gracias a Dios, porque Dios hace esto, quiebra al soberbio. Si alguna vez en tu vida has estado de soberbio, y es eso, no escuchas la voz de Dios, no escuchas el consejo de nadie, crees que siempre tú estás bien, Dios quebranta nuestros corazones, Dios quiebra el soberbio porque nos ama. Y antes del quebranto viene la altivez de espíritu. O sea, Dios deja que es altivo. O sea, como un globo, creces. Y ya cuando estás así, Dios dice, ¿ya? O sea, nada más. ¿Te das cuenta que el problema del pueblo era su corazón? Y Dios es experto, como lo hizo con Faraón, y Faraón no hizo caso a Dios, no escuchó a Dios. Y entonces Faraón endurecía su corazón, y Dios dice, ok, ¿quieres endurecerlo más? Va. Y no solamente dice que Faraón endurecía su corazón, sino después dijo, y Dios endureció su corazón. Y Dios entonces dice, ok, ¿quieres endurecer tu corazón? Va, yo voy a endurecerlo más, para que con un golpe sea quebrado por completo. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Entonces cuidado con creerte muy fuerte y que tú puedes sin Dios. Dios está, sí, bueno, órale, dale, aquí te espero, trata solo. Cuando estás viviendo separado de Dios, tus fuerzas y tu energía se está consumiendo en vano. Jesús dice, separado de mí nada puedes hacer. Y tú estás, sí, ahí va, saca. Dice, órale, va, ve. Y cuando regresas, te das cuenta, no hice nada. O sea, perdí totalmente mi tiempo. Lo hice completamente en vano. Versículo 21, si anduvieres conmigo en oposición. Lo que ellos estaban haciendo es estar en oposición. Y mucha gente piensa, no, yo no estoy en oposición con el Dios de la Biblia. O sea, no, cada quien, si los cristianos les funciona eso, está bien. Yo mi rollo, ellos su rollo. No. O estás con Dios o estás contra Dios. O sigues lo que dice este libro, o estás en oposición contra Dios. Bueno, es que yo no me opongo que mi esposa venga a la iglesia. O sea, te estás oponiendo contra Dios. Estás siendo rebelde contra Dios.
Si anduvieras conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Si te acuerdas, las plagas vinieron a Faraón, endureció su corazón, plaga, endureció su corazón, plaga, endureció su corazón, plaga, endureció su corazón, plaga, endureció su corazón, plaga. ¿Y por qué lo hace Dios? Para mostrarle a Faraón que Él es Dios y Faraón no es Dios. Para mostrar en Faraón y a su pueblo y a Egipto su poder. Él es el Dios vivo, Él es el Dios verdadero. Versículo 22, enviaré también contra vosotros bestias, fieras, y por supuesto puede ser animales, osos y tigres, pero va más allá, está hablando de naciones, de imperios. Y Dios dice, ok, si no escuchas, si no quieres escuchar, pueblo, si no me quieres hacer caso, no solamente vas a tener problemas de plenitud en tu tierra, sino van a venir de fuera. Y lo hace Dios por amor, porque no quiere un pueblo que vive separado de Él. Y enviaré también contra vosotros bestias fieras que nos arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado. Y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, Dios, ¿te das cuenta? Dios quería corregirlos como un papá corrige a sus niñitos. Dios no le da igual. Dios, si te ama, no le da igual lo que estás haciendo. Dios no se queda con los brazos cruzados. Si tú ignoras a Dios, Él no ignora tu ignorancia. Él actúa. Él es Dios. Él te ama. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, así dices, ¿tal y qué? O sea, qué necios. O sea, ¿cómo no entienden? Enfermedad, enemigos, batallas perdidas, temor repentino, no tener paz de mente. ¿Cómo no entienden? ¿Conoces a alguien así? Y si con estas cosas no fueran corregidos, sino que anduvieran conmigo en oposición. Y sabes que no puedes caminar con Dios en oposición. Dios está diciendo, si anduvieran conmigo en oposición, ¿qué tontería es eso? Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Claro que no puedes andar con Dios si no estás de acuerdo con Dios, si no cumples sus estatutos. Porque caminar con Dios en oposición, de pronto Dios va a seguir su camino y tú vas a tomar otro camino. Y andar en oposición con Dios, va a haber un momento donde te vas a alejar tú de Dios. Él no se aleja de ti, Él no rompe su pacto, Él ha prometido siempre estar contigo. Pero si tú estás caminando en oposición, poco a poco te vas a ir alejando de Él, y eso es muy peligroso. Es muy peligroso. No te alejes de Dios, no andes en oposición con Él. Y si hoy estás escuchando su voz y hoy tienes algo que corregir, corrígelo hoy. No cometas el error de no corregir hoy lo que sabes que tienes que corregir y Dios te está corrigiendo. No te separes de Dios. Versículo 24, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. No dice Dios no está diciendo, si tú me ignoras y estás en oposición conmigo, te voy a abandonar. No. O sea, Dios está diciendo, te amo tanto que te voy a corregir y voy a proceder en contra de ti y te heriré. No te voy a abandonar, te voy a herir. Dios te ama. Dios amaba a su pueblo y no lo iba a dejar. No lo iba a dejar. Iba a estar con ellos hasta el final. Es la historia del pueblo de Israel. Un pueblo necio, un pueblo de dura cerviz, un pueblo orgulloso, un pueblo que Dios quería bendecirles y bendecirles y bendecirles, y ellos estaban diciendo, no, Señor, no nos bendigas, no nos bendigas. Ese es el pueblo de Israel. Y aún os heriré 7 veces por vuestros pecados, traeré sobre vosotros espada vengadora, es vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, Dios les iba a quitar esa prosperidad. Lo que más Dios tenía para ellos, Dios dice, ok, si vas en contra de mí, yo te quito eso. Y entonces cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno.
ponte a pensar esto: 10 mujeres en tu cocina haciendo pan. 10. Si cuando tú estás cocinando y va tu suegra es un problema. Ahora imagínate 10 mujeres en tu cocina cocinando pan. O sea, es una locura. Está hablando de no prosperidad. Es poca provisión. Y no solamente son 10 mujeres cociendo pan en un horno, sino dice: y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Cuando estás en oposición contra Dios, no hay nada que sacie tu sed, no hay nada que sacie tu alma, y Dios lo hace a propósito para que no puedas vivir en paz sin Él. Versículo 27. Si aún con esto, o sea, dices, no, o sea, no inventen, o sea, ya, o sea, ¿qué onda? O sea, ya que agarren la onda. Y yo digo, eso digo a veces de mí. O sea, ¿qué onda? Y si aún con eso no me oyereis. ¿Te das cuenta? Dios está con esto diciendo: te amo, escúchame, te amo, escúchame, te conviene, te amo, escúchame. Y si aún con eso no me oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira. Es ira santa, es ira de celo, es ira de amor. Y os castigaré aún 7 veces más por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos. Esto es terrorífico. Esto es terrorífico. El pueblo de Dios, aquel pueblo que recibió la bendición de Dios y vio la gloria de Dios y tenía el tabernáculo y el arca y el pacto y la ley, y Dios resplandeció su rostro sobre ellos y vieron la gloria de Dios, llega un punto en su vida tan bajo que las mamás comen a sus hijos. Y eso se cumple en Segunda de Reyes, en la Biblia. Dios le estaba advirtiendo, y Dios sabe: sé hasta dónde eres capaz de llegar si no escuchas mi voz. Sé hasta dónde eres capaz de llegar si no escuchas mi voz. Ni en Egipto hacían eso. Por eso lo peor es cuando Dios viene, te quita el yugo de esclavitud, te quita esas cuerdas de cuero, te hace libre, y después tú, siendo suyo, lo ignoras, le das la espalda. Eso es lo peor. Eso te puede llegar a hacer cosas que nunca has pensado hacer. Por eso nunca ignores a Dios, nunca ignores su voz. No hay peor cosa de eso, de Dios me libró y yo me voy a hacer esclavo otra vez. No hay peor cosa de eso. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Algo horrible, terrible. Y destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes. Deciden hacer idolatría. Y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos. Y Dios te dice: es que no tengas ídolos, porque esos ídolos están muertos, y tú te vas a convertir en lo que adoras. Si estás adorando ídolos muertos, te vas a convertir en eso, en un hombre muerto espiritual. Si tú me adoras a mí, que soy el Dios vivo, te vas a convertir en alguien vivo espiritual. No hay sustitutos para Dios. No hay sustitutos. Y Dios le está diciendo esta advertencia. Y esto sucede. Y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios. Y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. ¿Te acuerdas? La fragancia del perfume era parte de la adoración. Y dices: ¿sabes qué? Ya me tienen hartos porque no están escuchando mi voz y su adoración no es una adoración real. Esto se acabó. Y la profecía se cumple en el año 70, cuando llega el emperador Tito a Jerusalén.
Queman todo el templo y no queda piedra sobre piedra, como dijo Jesucristo. Y eso pasa con los ídolos. Dios al final los destruye. Y fíjate, Dios destruye lo que Él manda hacer. El templo, hermoso, el arca, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, el lugar del incienso, los dos ángeles y querubines viéndose uno al otro, las telas grabadas con oro. Y Dios dice, ¿sabes qué? Voy a destruir todo esto. Con tal de que me volteen a ver. Quiero resplandecer mi rostro sobre ellos. Y sabes que este pacto sigue para los judíos hoy. Sus promesas siguen para ahí. Dios tiene un plan para ellos todavía. Y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra. Se pasmará por ellos vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones. Y ¿te acuerdas la deportación? Viene Babilonia en el año 700 y los lleva cautivos al reino del norte. Y en el año 600 viene Asiria y los lleva cautivos al reino del sur. Y van y son esclavos. Por 70 años son esclavos. 70 años. Dios dice, ya les hice libres y ustedes han decidido seguir siendo esclavos de ídolos y de su pecado. ¿Quieren ser esclavos? Los lleva a Babilonia. Otra vez esclavitud y opresión. Dios te da lo que quieres. ¿Te das cuenta? Por eso tienes que decir, Señor, cambia mi corazón. Para desearte a ti, para que me des más de ti, Señor. Asolaré también la tierra, y esto pasa, y se pasmarán por ella vuestros enemigos que en ella moren, y vosotros os esparciré entre las naciones, y desvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada, y desiertas vuestras ciudades van al exilio. Entonces la tierra gozará sus días de reposo. ¿Te acuerdas lo que vieron la semana pasada? Cada 6 años tenía que descansar un año completo la tierra, y cada 50 años tenían que perdonar todas las deudas, y no lo hacen ni una sola vez. Y Dios dice, ok, los voy a llevar al exilio para que se cumpla el descanso de la tierra. Por 490 años no escucharon la voz de Dios y no le hicieron caso. 490 entre 7, 70, los lleva 70 años y hace descansar la tierra. Y Dios al final dice, mi propósito se va a cumplir, contigo o sin ti. Escoge. Yo pongo delante de ti la bendición, pongo delante de ti la maldición, escoge. ¿Qué vas a escoger? Pero de pronto dices, no, pues ya, la bendición ya. ¿Qué hago ahora? Estaban tan atorados en un duro corazón que no dejaban que Dios resplandeciera su rostro en ellos. Estaban tan atorados en eso. Entonces la tierra gozará de sus días de reposo, todos los días que estará asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que está asolada descansará por lo que no repasó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía. La palabra ahí cobardía es confusión mental. Infundiré en sus corazones confusión mental en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Es terror nocturno, terror repentino. De pronto, está diciendo Dios, una hoja se va a voltear y te vas a asustar. No vas a vivir seguro.
Y más los truenos en la noche, vas a ver cómo te van a espantar, vas a estar dando vueltas. Tropezarán, versículo 37, unos con otros, como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos, y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá, y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Versículo 40, aquí viene la solución. Porque si somos tú y yo, muy honestos, merecemos la maldición. O sea, ha habido momentos que no hemos escuchado la voz de Dios, ha habido momentos que no hemos obedecido, ha habido momentos que no queremos honrarle, ha habido momentos que Él quiere resplandecer su rostro y nosotros volteamos nuestro rostro y preferimos algo más que su rostro. Eso es idolatría. Pero entonces Jesús se hace maldición por nosotros y es clavado en una cruz, porque Él ya sabía. Y sí o no, ¿cuántos años rechazaste la bendición de Dios en tu vida? Porque no querías tener nada que ver con Él. ¿Cuántos años? ¿Sí o no? O sea, simplemente no querías nada que ver con Dios. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí. La palabra prevaricación es: sabían hacer lo bueno y no lo hacían. Sabían hacer lo correcto, ya sabían los mandamientos de Dios y simplemente no los cumplían. Y también porque anduvieron conmigo en oposición. Entonces Dios está dando la solución. Si has ignorado a Dios, si has andado en oposición de Él, si te has alejado de Él y te has alejado de Él y te has alejado de Él y no has cumplido sus mandamientos, la solución es confesar tu pecado. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y versículo 41, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón. Dios los lleva al exilio para que se humille su corazón incircunciso. Podían tener la circuncisión física, el problema era su corazón. Y este es un problema grave en la iglesia hoy. Puedes tener una Biblia, puedes tener apariencia de cristiano, pero si tu corazón no está circuncidado por el Señor, Dios quitando toda la impureza, toda tu oposición, toda tu rebeldía. ¿Y sabes qué? La circuncisión del corazón solamente la puede hacer Dios. Lo único que tú tienes que hacer es decir: Señor, aquí estoy, perdóname, cambia mi corazón, Señor, ayúdame. Y decir: Señor, aquí está el bisturí, ya, yo no puedo, Señor. Yo cada vez que le echo más ganas me alejo más de ti. Yo cada vez que siento que soy fuerte me alejo más de ti. Señor, haz eso que solamente tú puedes hacer. Se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. La palabra reconocerán el pecado es confesar tu pecado, es decirle a Dios: Señor, reconozco, he pecado contra ti, he caminado en oposición contra ti, perdóname, y llamarle a tu pecado pecado, como Dios lo llama. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, Señor, límpiame, lávame más y más de tu pecado. Entonces, versículo 42, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Ahora, ellos tenían el pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob, el pacto antiguo, pero tú y yo tenemos un nuevo pacto, el pacto de su sangre. ¿Cuánto más no efectivo ese pacto? Por más lejos que hayas caminado del Señor, lo único que tienes que hacer es dar la vuelta, y Dios resplandece su rostro sobre ti. Él desea hacer eso. Él quiere mostrar su gloria.
Versículo 42, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, mi pacto con Isaac, mi pacto con Abraham, me acordaré y haré en memoria de la tierra, pero la tierra será abandonada por ellos y gozaré sus días de reposo, estando desierta a causa de ellas. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y una pregunta que te puedes hacer es, o sea, ¿ya te fastidiaste de Dios? ¿Ya te fastidiaste de Jesús? ¿Ya te fastidiaste de la palabra? O sea, dices, Talí, ya son 9:38, ya, o sea, ya te pasaste. ¿Ya te fastidiaste? ¿Sabes qué? Si te fastidia esto, posiblemente es porque estés en oposición contra Dios. Tienes que decir, perdóname, Señor. El templo, la adoración, el tabernáculo, la palabra, no era para fastidiarlos, era para que su pueblo supiera que Dios le amaba. Cuando veas que ya es un fastidio las cosas de Dios, arrepiéntete. Tu corazón se está desviando. Y dile, cámbiame, Señor, perdóname. Estoy viviendo la historia de Israel en mí. Ayúdame, líbrame de mí mismo. Versículo 44, y aún con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo los desecharé, yo no los desecharé, te digo. Entonces fíjate, él va con ellos al exilio. Cuando van al exilio a ser castigados, Dios dice, yo ahí, en la tierra de los enemigos, en Babilonia y en Asiria, yo no los voy a desechar, yo voy a estar con ustedes ahí. Yo voy a estar con ustedes ahí. Él nos ama, ni los abominaré. Cuando nos rebelamos y caminamos lejos de Él, Él no nos abomina, nos ama, nos sigue amando, nos busca, quiere nuestro corazón, quiere que regresemos a Él. Ni os abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy Jehová su Dios. Si ellos invalidan el pacto, Dios no puede negarse a sí mismo. Él no invalida el pacto, Él no rompe el pacto. Él es Dios, Él es fiel, Él es el Dios de la Biblia. Porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Y sabes, esta es la historia de Israel, pero puede ser tu historia hoy. Puede ser tu historia hoy. Bendición. Y puede ser que hayas recibido muchas bendiciones de Dios, pero de pronto se te haya olvidado quién es tu Dios y de dónde te sacó y hayas regresado a tu vida de antes. Entonces, maldición. Pero Dios no quiere maldición contra ti, porque la maldición ya cayó completa sobre Jesús. Y entonces está la solución, y la solución es confesión, es dar la vuelta. Y por más lejos que estés de Él, lo único que tienes que hacer es voltear tu rostro, y Él lo que quiere hacer es mirarte y resplandecer su rostro, y de pronto que se vean otra vez y regreses a ese primer amor. Eso es lo que quiere Dios.